La luz azul de la mañana de Celtara proyectaba largas sombras sobre la cámara del consejo mientras el anciano Mordon observaba la pantalla táctica con creciente horror. Marcadores rojos se extendían por el holograma como una enfermedad, cada uno representando una nave de guerra Krex que acababa de entrar en su sistema. 800 naves de muerte y destrucción rodeaban ahora su pacífico mundo. El capitán Bestol estaba junto al anciano, con su propia piel azul pálida de miedo mientras veía cómo la última de sus plataformas de defensa orbital explotaba en brillantes destellos de luz. Los Celari nunca habían sido guerreros. Durante 3000 años, habían vivido en armonía en su apacible mundo, comerciando con las especies vecinas y avanzando en sus artes y ciencias. Su ejército existía solo con fines ceremoniales y para lidiar con algún que otro pirata espacial. El Imperio Krex lo había cambiado todo. Bestel había observado impotente desde el puente de su nave insignia cómo los invasores insectoides arrasaban las colonias exteriores como una plaga de langostas. No solo conquistaban mundos, sino que los cosechaban. Poblaciones enteras desaparecieron en las bodegas de sus enormes naves destinadas a campos de trabajo forzado en los oscuros confines del espacio. Los afortunados murieron rápidamente en los ataques iniciales. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el anciano Mordon, con la voz apenas por encima de un susurro. Nuestras naves restantes informan que las naves de desembarco enemigas ya están desplegándose en la superficie, respondió Bessel. Quizás 6 horas antes de que establezcan el control total de la Tierra, quizás menos. El anciano cerró sus ojos ancianos y sintió el peso de toda su civilización sobre sus hombros. Cada niño Zari, cada familia, cada sueño de un futuro pacífico pendía de un hilo. Sus armas eran juguetes comparadas con la tecnología de Craig. Sus soldados eran eruditos que nunca habían visto un combate real contra un imperio que había conquistado 17 sistemas estelares. No tenían esperanza. Hay una opción, dijo Vexal con cautela. El protocolo de emergencia, el que juramos no usar jamás. Mortín abrió los ojos y miró fijamente a su comandante militar. El protocolo de emergencia se había establecido siglos atrás, cuando los Celari contactaron por primera vez con otras especies. Era una medida desesperada, pensada solo para las circunstancias más extremas. Una llamada de auxilio transmitida por toda la galaxia, ofreciendo todo lo que poseían a cambio de la salvación. Si enviamos esa señal, no tenemos control sobre quién responde, dijo Mortín lentamente. Podría traer mercenarios, piratas o algo peor. ¿Peor que la extinción?, preguntó Vexal. El anciano volvió a mirar la pantalla táctica. Aparecían más marcadores rojos a cada minuto, a medida que los refuerzos Krex seguían llegando. Los informes de inteligencia hablaban de campos de concentración, de especies enteras sometidas a trabajos forzados en los imperios, fábricas de guerra. Los Krex no se limitaban a matar. Consumían todo a su paso. Envía la señal, susurró Mordon. Bestol asintió y activó su dispositivo de comunicación. En cuestión de minutos, el mensaje se transmitía desde todas las antenas de comunicación Celari restantes, transmitiendo en todas las frecuencias conocidas de la galaxia. Las palabras eran simples y desesperadas. Especie pacífica enfrentada al genocidio. Coordenadas adjuntas. Cualquier ayuda es bienvenida. Compartiremos todo el conocimiento tecnológico a cambio de la supervivencia. Pasaron horas sin respuesta. La nave de desembarco Krex había llegado a la superficie y había comenzado a establecer bases avanzadas. Llegaron informes de importantes centros de población rodeados, de ciudadanos detenidos y subidos a naves de transporte. El ejército Celari hizo valientes pero inútiles intentos de resistencia, sus armas de energía apenas arañando la armadura de las máquinas de guerra Krex. Entonces, mientras Mortín estaba sentado en su habitación viendo morir su mundo, llegó una respuesta de una fuente inesperada. La señal se originó en un pequeño sistema estelar cerca del borde galáctico de un mundo designado como Saúl III en sus registros astronómicos. La especie se autodenominaba humana. Su mensaje era breve, pero algo en el tono le puso los pelos de punta a Mordon. Mensaje recibido. Flota en ruta. Prepárense para llegar en 72 horas estándar. No interfieran con las naves que llegan. Sin preguntas sobre el pago, sin negociaciones sobre los términos, sin exigencias de información detallada sobre el enemigo, solo un simple reconocimiento y una promesa de ayuda. Mortín había esperado un regateo desesperado de cualquier especie dispuesta a enfrentarse al Imperio Krex. En cambio, estos humanos parecían casi ansiosos. Vexal irrumpió en la cámara minutos después, con los ojos abiertos de par en par por la emoción y la confusión. Anciano, hemos interceptado comunicaciones humanas.
Están movilizando algo llamado la Tercera Flota Expedicionaria. 200 naves, incluyendo naves que clasifican como Dreadnoughts. 200 naves contra 800 naves de guerra CRE. Mortín negó con la cabeza con tristeza. Estos humanos son valientes pero insensatos. Morirán junto a nosotros. Eso no es todo, continuó Vestal. Nuestros sensores de largo alcance detectaron la flota humana al salir de su sistema. Anciano, sus naves registran enormes anomalías gravitacionales. Sean cuales sean las armas que porten, no se parecen a nada. En nuestras bases de datos. Mortín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. La oficina del Censo Galáctico clasificaba los mundos según su habitabilidad y nivel de desarrollo. Alma 3 figuraba como un mundo mortal de clase 3, apenas apto para la vida. La mayoría de las civilizaciones evolucionaron en mundos de clase 1 o 2, entornos pacíficos que fomentaban la cooperación y el crecimiento. ¿Qué tipo de especie podría evolucionar en un mundo tan hostil que la oficina del Censo lo había marcado como casi inhabitable? Al caer la noche sobre Celtara, los Krex continuaron su metódica conquista. Ciudades enteras quedaron a oscuras mientras las fuerzas de ocupación cortaban las redes eléctricas y establecían zonas de control. Los gritos de los civiles procesados para su transporte resonaban por las redes de comunicación hasta que ambos fueron silenciados. En las profundidades del espacio, se aproximaba algo que lo cambiaría todo. La flota humana se movía por el hiperespacio hacia el Ara, llevando consigo 4 décadas de evolución militar forjada en el crisol de la violenta historia de la humanidad. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente del Leviatán de la UES, revisando informes de inteligencia sobre el Imperio Krex con la fría eficiencia de una especie que había aprendido a matar o a morir. El anciano Morum pasó su última noche de paz contemplando las estrellas, preguntándose qué clase de seres había convocado a su mundo. El gentil Celari había enviado una súplica desesperada de salvación. Lo que respondió a esa llamada fue algo mucho más peligroso y efectivo de lo que jamás imaginaron. En 72 horas, el Imperio Krex aprendería por qué los humanos eran clasificados como superdepredadores y por qué incluso las civilizaciones más avanzadas de la galaxia dieron a Soul 3 una amplia distribución. La era de la intervención humana en los asuntos galácticos estaba a punto de comenzar con el estruendo de armas diseñadas no para capturar ni intimidar, sino para aniquilar por completo cualquier amenaza a la vida inocente. El almirante Jake Morrison, de pie en el puente del Leviatán de la UES, observaba cómo las estrellas se curvaban alrededor de su flota mientras surcaban el hiperespacio hacia el sistema Celterra. El enorme acorazado zumbaba con una potencia apenas contenida. Sus reactores cuánticos alimentaban sistemas de armas capaces de partir una luna por la mitad. Alrededor de la nave insignia, otras 200 naves mantenían una formación perfecta, la mayor fuerza militar humana jamás reunida para una operación externa. Morrison tenía 54 años y había pasado más de la mitad de su vida en uniforme. Su cabello gris y su rostro curtido contaban la historia de 4 décadas luchando en las guerras de la humanidad. Desde la brutal rebelión colonial de Marte hasta la reciente rebelión de la CIA en Europa, había visto cosas que destrozarían a la mayoría de los hombres. Pero algo en la señal de socorro Celari había trascendido su armadura profesional y tocado la parte de él que aún recordaba porque se había convertido en soldado. La teniente comandante Lisa Park se acercó con una tableta de datos en las manos. La especialista en xenobiología de la flota era una de las pocas humanas que realmente había estudiado culturas alienígenas, aunque la mayor parte de su conocimiento provenía de comunicaciones interceptadas y observaciones a larga distancia. El contacto directo con otras especies aún era nuevo para la humanidad. Almirante, tenemos información preliminar de ambos bandos en este conflicto. Informó, los Celari parecen ser una civilización de clase, principalmente agrícola, con una capacidad militar muy limitada. Evolucionaron en lo que clasificaríamos como un mundo jardín con clima templado y abundantes recursos naturales. Todo su ejército parece diseñado más para la ceremonia que para el combate real. Morrison asintió con gravedad. Lo había sospechado por el tono desesperado del mensaje. La mayoría de las especies de la galaxia nunca se habían enfrentado a amenazas existenciales reales. Desarrollaron tecnología para la exploración y el comercio, no para la guerra. La humanidad era diferente. ¿Y sus atacantes?, preguntó. El Imperio Krex es más preocupante, continuó Park. Cuentan con aproximadamente 800 naves de capacidad desconocida, pero la inteligencia sugiere que son una civilización basada en la conquista. No se limitan a destruir mundos. Cosechan poblaciones enteras para la esclavitud. Los informes indican que han conquistado 17 sistemas estelares utilizando estas tácticas.
El puente quedó en silencio al comprender las implicaciones. La esclavitud era algo contra lo que la humanidad había luchado durante siglos. Primero en la Tierra y luego a lo largo de su expansión colonial. La idea de un imperio entero construido sobre la esclavización sistemática de otras especies hizo que la sangre de Morrison hirviera de control. El oficial de navegación Tony Rodríguez, furioso, gritó desde su puesto: «Almirante, estamos a 47 horas del sistema objetivo. Los sensores de largo alcance indican que las grietas se están concentrando para lo que parece ser un asalto final a la superficie planetaria. Parecen estar tomándose su tiempo, cosechando poblaciones en lugar de simplemente destruir la resistencia». Morrison apretó la mandíbula. Los Kreeks jugaban con sus víctimas, prolongando la conquista para maximizar el número de esclavos que podían capturar. Era eficiente desde su perspectiva, pero también le daba tiempo a la flota humana para llegar. Antes de que se completara el genocidio. «Envíen un mensaje a todos los comandantes de barco», ordenó Morrison. «Plena preparación para el combate en 36 horas. Todas las naves deben prepararse para un ataque inmediato a su llegada. Sin disparos de advertencia ni intentos de negociación. Los grietas han tomado su decisión». El capitán Ben Rodríguez, del destructor US Hurricane, recibió el mensaje del almirante con profunda satisfacción. Su nave era una de las más pequeñas de la flota, pero tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. El Hurricane se había construido según la doctrina militar humana, lo que significaba que cada sistema estaba diseñado con un solo propósito: la destrucción completa de las fuerzas enemigas. Rodríguez tenía 38 años y había comandado el Hurricane durante la campaña de Europa, donde naves humanas se enfrentaron a máquinas de guerra controladas por IA que no mostraban piedad ni aceptaban la rendición. La experiencia le había enseñado que en la guerra real no hay término medio entre la victoria y la extinción. «Jefe, ¿cuál es el estado de nuestras armas?», preguntó a su oficial táctico. «Todos los tubos de torpedos cuánticos cargados y listos, señor». «Suboficial jefe». Sam Williams respondió: «Sistemas de defensa de punto en línea. Cañón de riel principal cargado a plena capacidad. Llevamos las nuevas municiones perforantes que tan bien funcionaron contra los Dreadnoughts de la IA». Rodríguez sonrió fríamente. Los cracks estaban a punto de aprender la diferencia entre luchar contra fuerzas de defensa ceremoniales y enfrentarse a un ejército forjado en el fuego de la guerra real. La humanidad no había elegido convertirse en guerreros, pero su mundo natal no les había dado otra opción. En la nave médica US Mercy, la doctora Emma Taylor preparó sus instalaciones para las secuelas de la batalla. Había servido como cirujana de campo durante la rebelión de Marte y sabía que incluso las victorias tenían un precio en sangre. Su nave transportaba suficientes suministros médicos para tratar a miles de heridos, tanto humanos como alienígenas. «Doctor, ¿tenemos alguna información sobre la fisiología Celari?», preguntó su oficial médico jefe. «Muy poca», admitió Taylor. Pero su señal de socorro mencionaba que compartirían todo el conocimiento tecnológico a cambio de ayuda. «Eso probablemente incluye datos médicos. Aprenderemos sobre la marcha». En toda la flota se llevaban a cabo preparativos similares. Los ingenieros revisaban los sistemas de armas diseñados para librar las brutales guerras de la humanidad. Los marines cargaban munición capaz de atravesar el blindaje más pesado. Los pilotos de combate realizaban simulaciones contra configuraciones de naves enemigas desconocidas. Lo que la flota humana no albergaba era ninguna expectativa de clemencia ni cuartel por parte de sus enemigos. La humanidad había aprendido, a través de amargas experiencias, que algunos conflictos solo podían terminar con la derrota total de uno u otro bando. El Imperio Kreeks había elegido construir su civilización sobre la esclavitud y el genocidio, lo que los convertía en un enemigo con el que no se podía razonar ni reformar. El almirante Morrison, de pie en las ventanas del puente, observaba cómo las estrellas pasaban mientras su flota se acercaba a su destino. En menos de 2 días, abandonarían el hiperespacio para adentrarse en lo que probablemente sería la mayor batalla espacial de la historia de la humanidad. No sentía miedo, solo la fría certeza de saber que su causa es justa y que sus armas están listas. Los Celari habían enviado una súplica desesperada de salvación de seres que nunca habían conocido. Lo que venía a responder a esa llamada era algo mucho más peligroso y efectivo de lo que podrían haber imaginado. 200 naves tripuladas por descendientes de un mundo mortal, portando armas diseñadas por una especie que había aprendido a luchar contra adversidades imposibles y a vencer mediante una potencia de fuego superior y una determinación absoluta. El Imperio Kreeks estaba a punto de descubrir por qué el resto de la galaxia mantenía una distancia respetuosa de Saúl III. El general de Craig, Takore,
Chasqueó las mandíbulas divertido mientras revisaba los informes de los sensores desde el borde del sistema Celtara. El comandante insectoide medía casi 3 metros de altura, y su carropasa negra brillaba bajo las intensas luces del puente de su nave de mando. El recolector de huesos era el orgullo de la flota Krex, un enorme crucero de batalla que había liderado la conquista de 17 sistemas estelares. 200 naves se acercan a nuestra posición, informó su oficial táctico con una serie de chirridos que parecían hablar entre las grietas. Estos humanos parecen bastante confiados en sus habilidades. Los ojos compuestos de TAC reflejaban la exhibición táctica que mostraba la flota que se acercaba. Había conquistado civilizaciones con miles de naves, reducido poderosas armadas a chatarra y reclutado a sus tripulaciones para los campos de trabajo. 200 naves parecían casi insultantes, como si estos alienígenas desconocidos pensaran que la cantidad importaba menos que la calidad. ¿Hemos recibido alguna comunicación de estos humanos?, preguntó Thor. Negativo, General. Han ignorado todos los intentos de contacto, ninguna exigencia de rendición, ninguna solicitud de negociación. Simplemente continúan su aproximación hacia nuestra posición. El general encontró esto curioso, pero no preocupante. La mayoría de las especies al menos intentaban negociar ante el poder abrumador del Imperio Krex. Ofrecerían tributo, implorarían clemencia o propondrían alguna forma de rendición limitada que pudiera salvar a sus civiles. Estos humanos parecían diferentes. Pero Takmore ya se había enfrentado a enemigos seguros. Desplieguen los grupos de batalla de vanguardia, ordenó. Veamos qué tipo de armas poseen estos mortales. El término «mortesca» era común en los informes de inteligencia de Krex, aunque pocos de sus comandantes comprendían su verdadero significado. La mayoría de las civilizaciones evolucionaron en mundos relativamente pacíficos donde la cooperación y el comercio eran más valiosos que la guerra. Los mortales provenían de planetas tan hostiles que solo las especies más adaptables y agresivas podían sobrevivir para desarrollar tecnología. Lo que el general Takmore no entendía era que los humanos medían la capacidad militar de forma muy diferente a otras especies. Mientras que la mayoría de las civilizaciones desarrollaban armas para inutilizar y capturar recursos valiosos, los humanos habían perfeccionado el arte de la aniquilación completa. Sus naves no eran simples naves de guerra. Eran monumentos flotantes al principio de que la mejor defensa es un ataque contundente. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando la flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema. En lugar de las típicas señales de energía asociadas con las naves espaciales convencionales, los sensores de Craig detectaron enormes anomalías gravitacionales alrededor de cada nave. La lectura sugería que cada nave humana portaba suficiente potencia de fuego concentrada para destruir una luna pequeña. General, estas lecturas no pueden ser precisas, informó el oficial táctico con evidente confusión. Ninguna especie construye armas de esta magnitud para el combate entre naves. Los requisitos de energía por sí solos serían imposibles de mantener. Tak estudió los datos de los sensores con creciente inquietud. Las naves humanas eran significativamente más pequeñas que los cruceros de batalla Krex, pero las señales de energía sugerían armas mucho más avanzadas que cualquier otra en sus bases de datos. Quizás estas lecturas fueran el resultado de algún tipo de guerra electrónica diseñada para confundir sus sistemas de objetivos. Desplieguen fuerzas de detección, ordenó. Prueben sus capacidades con unidades prescindibles. 3 destructores Krex avanzaron para enfrentarse a la flota humana que se aproximaba. Estas naves habían conquistado con éxito docenas de mundos, sus cañones de plasma capaces de reducir objetivos del tamaño de una ciudad a escoria fundida contra 200 naves enemigas. Servirían como una sonda eficaz para determinar la doctrina táctica humana. El capitán Ben Rodríguez observaba aproximarse a los destructores Krex desde el puente del huracán de la UES con frío interés profesional. Su nave era una de las más pequeñas de la flota humana, apenas una décima parte de la masa de las naves enemigas que se dirigían hacia su posición. Según la lógica convencional, el huracán debería estar completamente superado en armamento y superado en cuestión de minutos. Capitán, las naves enemigas están cargando armas, informó su oficial táctico. El alcance se acerca a la distancia óptima de disparo. Rodríguez asintió con calma. El huracán había sido diseñado según la doctrina militar humana, que sostenía que la mejor manera de terminar un combate era atacar primero, golpear con fuerza y seguir atacando hasta que el enemigo dejara de moverse. Su nave llevaba armas probadas contra máquinas de guerra de IA, fortalezas de asteroides y bastiones rebeldes en todo el espacio humano. Fije torpedos cuánticos en el buque líder, ordenó Rodríguez. Disparen cuando estén listos.
Los tubos lanzatorpedos del huracán lanzaron su carga mortal con apenas un susurro. Cada torpedo cuántico contenía suficiente antimateria para arrasar una montaña, guiado por sistemas de puntería capaces de rastrear a un solo caza a través de un campo de asteroides. Las armas cruzaron el vacío entre naves en segundos. Su código de sigilo las hacía casi invisibles para los sensores convencionales. El destructor Krex Líder no recibió ninguna advertencia antes de que 6 torpedos cuánticos atravesaran sus escudos como si fueran de papel. Las ojivas de antimateria detonaron dentro del casco de la nave, convirtiendo la materia directamente en energía en una reacción en cadena que destrozó la nave de 1 kilómetro de largo. En menos de 3 segundos, una poderosa nave de guerra que había conquistado mundos se convirtió en una nube expansiva de plasma sobrecalentado. Impacto directo en el objetivo 1, informó con satisfacción el oficial táctico de Rodríguez. Objetivo destruido. Las naves enemigas restantes están tomando medidas evasivas. Rodríguez activó su sistema de comunicación para transmitir por la red táctica de la flota. Esto es un huracán para todas las naves. El blindaje de Craig es impresionante, pero sus escudos no soportan la detonación de antimateria concentrada. Apunta a los puntos débiles estructurales y dispara para lograr el efecto deseado. Estos bichos construyeron sus naves para la intimidación, no para el combate real. En toda la flota humana, se producían enfrentamientos similares, ya que las fuerzas de cribado de Craig se topaban con armas diseñadas por una especie que había aprendido la guerra por necesidad, no por elección. Los cañones de riel humanos disparaban proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz, atravesando blindajes que nunca habían sido diseñados para detener impactos cinéticos. De tal magnitud. Los cañones de plasma que habían reducido las ciudades a cenizas se vieron superados por los conjuntos láser que podían concentrar teravatios de energía en rayos tan estrechos que cortaban los agujeros de las naves como si fueran herramientas de corte. En la superficie de Celtara, el anciano Mortín observaba las exhibiciones tácticas con creciente asombro y horror. Los humanos no solo luchaban contra el Imperio Krex. Lo estaban desmantelando sistemáticamente con una eficiencia aterradora. Donde los Zari esperaban una desesperada batalla defensiva que pudiera ganarle a su pueblo unas horas más de vida, presenciaron algo más cercano a una ejecución metódica. Los amables Zari habían clamado a través del vacío por la salvación de la extinción. Lo que había respondido a su súplica era algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Y luchaba por su supervivencia con la fría precisión de los superdepredadores que habían aprendido que en el universo solo los fuertes sobrevivían para proteger a los débiles. La batalla por Celtara duró exactamente 4 horas y 17 minutos. Al concluir su misión, el Imperio Krex había perdido toda su flota de invasión de 800 naves, junto con el general Takmore y 12.000 soldados que jamás imaginaron ser derrotados. Las bajas humanas ascendieron a 43 heridos y 2 muertos en combate cuando una nave suicida de la CERS logró embestir al destructor US Phoenix antes de ser vaporizada por el fuego defensivo. El almirante Morrison se encontraba en la sala principal del Consejo del Complejo Gubernamental Celari, aún con su uniforme de combate de cartas de batalla. Marcas de quemaduras de plasma decoraban el blindaje y su casco presentaba una grieta causada por los escombros que habían impactado en su nave insignia durante el asalto final a la nave de mando Krex. A su alrededor, los ancianos Celari reunidos lo observaban con expresiones que mezclaban gratitud, miedo y completa confusión. El anciano Morun avanzó con piernas temblorosas, su piel azulada aún más pálida de lo habitual tras presenciar la destrucción sistemática de lo que parecía una fuerza enemiga imparable. El amable líder Celari había vivido más de 2 siglos. Pero nada en su larga experiencia lo había preparado para la eficacia clínica con la que los humanos habían eliminado la amenaza Krex. No podemos expresar adecuadamente nuestra gratitud por lo que han hecho, comenzó Mortín, con la voz temblorosa por la emoción. Nuestro pueblo tiene una deuda con ustedes que jamás podrá ser pagada. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo lograron una victoria tan abrumadora? Nuestros analistas militares sugirieron que la batalla duraría días con un resultado incierto, incluso si de alguna manera lograban prevalecer. Morrison intercambió miradas con el teniente comandante Park y el capitán Rodríguez, quienes se habían unido a él para este primer contacto diplomático con una civilización alienígena. Los oficiales humanos parecían cansados pero satisfechos, con las marcas de guerreros que acababan de completar una misión exitosa. Habían venido a salvar a una especie pacífica de la extinción, y habían tenido un éxito que superó todas las expectativas razonables. Anciano Mortín, respondió Morrison con cautela. Su especie se desarrolló en lo que clasificaríamos como un mundo paradisíaco. Abundantes recursos naturales, clima templado, muy pocos depredadores peligrosos.
Evolucionaste para ser pacífico y cooperativo, porque tu entorno nunca te exigió otra cosa. La resolución de conflictos mediante el diálogo y el compromiso funcionó a la perfección en Celtara. Señaló una pantalla holográfica que mostraba la Tierra en todo su caótico esplendor. Sistemas de tormentas azotaban los continentes mientras la actividad volcánica teñía regiones enteras de tonos rojos y naranjas. Los datos que se desplazaban junto a la imagen contaban una historia de clima extremo, recursos limitados, extinciones masivas y depredadores que habían perseguido a los ancestros de la humanidad durante millones de años. Los humanos evolucionaron en lo que la Oficina del Censo Galáctico clasifica como un mundo mortal de clase alta. Morrison continuó, la categoría de planeta más hostil capaz de albergar vida inteligente. Patrones climáticos extremos que podían matar a miles en una sola tormenta. Recursos limitados que obligaban a una competencia constante entre grupos. Desastres naturales que aniquilaban civilizaciones enteras con regularidad, y depredadores más rápidos, más fuertes y mejor armados que nuestros ancestros. La teniente comandante Park dio un paso al frente, añadiendo su experiencia a la explicación. Toda innovación militar humana proviene de nuestra historia de luchar contra adversidades imposibles solo para sobrevivir. Nuestras armas no están diseñadas para capturar enemigos ni forzar la rendición mediante la intimidación. Están diseñadas para eliminar amenazas completa y permanentemente, porque en la Tierra cualquier cosa menos que una victoria total significaba la extinción de toda su tribu. El Consejo Celari asimiló esta información en un silencio atónito. Habían invitado a los habitantes de los mundos de la muerte a rescatarlos. Seres que se habían forjado en el crisol de un mundo tan hostil que produjo depredadores ápice como su especie inteligente dominante. Cada humano en su sistema era descendiente de criaturas que se habían abierto camino hasta la cima de la cadena alimentaria mediante una violencia superior. El anciano Vextel, el comandante militar Zari. Asomó la cabeza con evidente confusión. Pero su gente parece tan razonable, tan dispuesta a ayudar a desconocidos. ¿Cómo pueden ser pacíficos y tan terriblemente efectivos en la guerra? El capitán Rodríguez respondió a esta pregunta con una leve sonrisa. Anciano, los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la mejor manera de evitar tener que luchar es ser demasiado peligrosos para atacar. Preferimos la paz porque conocemos el verdadero coste de la guerra. Pero también aprendimos que, a veces, las personas pacíficas solo pueden permanecer pacíficas si alguien está dispuesto y es capaz de luchar contra los monstruos que los destruirían. Morrison asintió. El Imperio Crex construyó toda su civilización esclavizando a otras especies y cometiendo genocidio como política estándar. No eran enemigos con los que se pudiera razonar ni reformar. Había que detenerlos por completo, lo que significaba destruir su capacidad de volver a amenazar a nadie. La DRA. Taylor, que había estado atendiendo a civiles Celari heridos en las estaciones médicas orbitales, se unió al grupo con sus informes médicos preliminares. Anciano Mortin, nuestros equipos médicos han estado trabajando con su gente durante las últimas horas. Hemos aprendido mucho sobre la fisiología Celari y creemos que podemos ayudar a tratar el trauma que su gente ha sufrido durante la ocupación. El amable doctor representaba otra faceta de la humanidad que confundía a los Celari. La misma especie que acababa de aniquilar a toda una flota de invasión ahora, trabajaba sin descanso para curar a los heridos y consolar a los traumatizados. Lucharon con una eficiencia despiadada, pero mostraron genuina compasión por aquellos a quienes protegían. ¿Qué sucede ahora?, preguntó el anciano Mortin en voz baja. Su gente nos ha salvado de la extinción, pero tenemos poco que ofrecer a cambio, salvo nuestra gratitud y nuestro conocimiento. Morrison consideró la pregunta cuidadosamente. La humanidad acababa de anunciar su presencia en el escenario galáctico, no mediante la exploración y el comercio, sino mediante la destrucción total de una gran potencia militar. Todas las especies civilizadas de la galaxia tendrían que reevaluar sus suposiciones estratégicas sobre estos recién llegados del borde galáctico. Anciano, vinimos aquí porque usted pidió ayuda, respondió Morrison. Los humanos tienen un dicho: cuando el bien no hace nada, el mal triunfa. No podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo una civilización pacífica entera era destruida por esclavistas y asesinos. En cuanto a lo que viene a continuación, es algo que deberíamos discutir juntos. La teniente comandante Park activó su tableta de datos y comenzó a mostrar mapas estelares de la región. Nuestra información indica que el Imperio Crex se había estado expandiendo hacia otras civilizaciones pacíficas. Con su flota destruida, esos mundos están ahora a salvo de una amenaza inmediata. Pero podría haber otras potencias hostiles en esta región que representen peligros similares. Las implicaciones eran claras para todos en la Cámara.
La humanidad no solo había salvado a los Celari. Había alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en todo este sector de la galaxia. La pregunta ahora era qué pretendían hacer con su recién descubierta influencia entre las estrellas. 3 meses después de la batalla de Celtara, la noticia de la completa destrucción del Imperio Krex se había extendido por toda la galaxia conocida como un reguero de pólvora. La historia crecía con cada relato, convirtiéndose en leyenda entre las especies que habían vivido con miedo al insectoide. Conquistadores durante décadas. Un imperio que parecía imparable en su expansión a lo largo de 17 sistemas estelares había sido completamente aniquilado por una especie previamente desconocida del lejano borde galáctico. La capitana Amy Sullivan, de la nave de exploración US Pathfinder, se sentó frente a Quintel, representante del Consejo Galáctico, en una sala de reuniones neutral a bordo de la estación Haven Prime. El ser artrópodo, con sus múltiples ojos compuestos, miraba nerviosamente al diplomático humano, moviéndose ocasionalmente para examinar a los 2 guardias marinos que permanecían en silencio junto a la puerta. Sullivan había sido elegida para este primer contacto oficial con el gobierno galáctico debido a su experiencia tanto en el servicio militar como en las relaciones interespecies. Capitán Sullivan, su especie ha causado una perturbación considerable en el orden galáctico establecido, declaró Quintile con un lenguaje diplomático cuidadoso. Muchas civilizaciones miembro han expresado su preocupación por las capacidades militares humanas y sus intenciones de expansión futura. Sullivan sonrió cortésmente, aunque podía ver el miedo tras las formales palabras de los alienígenas. Todas las especies de la galaxia habían pasado los últimos 3 meses recalculando sus suposiciones estratégicas sobre estos recién llegados que habían destruido con indiferencia lo que muchos consideraban la fuerza militar más poderosa de su región espacial. Representante Quintal, quiero asegurarle que los humanos no tienen ningún interés en la conquista ni la expansión territorial mediante la fuerza militar, respondió Sullivan con tono mesurado. Somos exploradores y comerciantes por naturaleza, buscando el conocimiento y la cooperación pacífica con otras civilizaciones. Sin embargo, también hemos aprendido por amarga experiencia que a veces mantener la paz requiere la capacidad de defender ese CE cuando se ve amenazada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión se tornó más seria. El Imperio Krex esclavizó poblaciones enteras y cometió genocidio sistemático. Como política estándar. Cuando alguien envía una señal de socorro a través de la galaxia pidiendo ayuda contra tales monstruos, los humanos responden a esa llamada. Esperábamos que otras especies civilizadas hicieran lo mismo. Tras las cortesías diplomáticas, ambos seres comprendían la nueva realidad que había surgido de las ruinas de la flota Krex. La humanidad había anunciado su presencia en el escenario galáctico mediante la aniquilación completa de una gran potencia militar, demostrando capacidades que superaban todo lo conocido. Bases de datos de civilizaciones galácticas. Todos los gobiernos y organizaciones militares en el espacio explorado ahora debían tener en cuenta a estos habitantes de los mundos de la muerte en su planificación estratégica. El anciano Morun, ahora el primer embajador Celari ante la emergente alianza humana Celari, observaba los procedimientos desde la plataforma de observación con emociones encontradas. Su pueblo no solo había logrado salvarse de la extinción, sino también poderosos aliados que compartían sus valores fundamentales de proteger la vida inocente y preservar la paz mediante la fuerza. Los gentiles Celari se habían encontrado aliados de los nuevos superdepredadores de la galaxia. La ironía no pasó desapercibida para el anciano. En su hora más oscura, su pueblo había pedido ayuda a través del vasto vacío del espacio, esperando quizás unas cuantas naves mercenarias o una pequeña fuerza de intervención que les diera tiempo para evacuar sus tesoros culturales más importantes. La respuesta a su desesperada súplica fue algo mucho más efectivo y aterrador de lo que podrían haber imaginado. En las semanas posteriores a la batalla, docenas de otras civilizaciones pacíficas comenzaron a enviar señales diplomáticas al sistema de almas. No eran llamadas de socorro como el mensaje original de los Celari, sino cautelosas propuestas diplomáticas de especies que de repente se dieron cuenta de que querían a estos peligrosos humanos como aliados en lugar de enemigos. La galaxia aprendió rápidamente que, en un universo donde la fuerza determinaba la supervivencia, todos preferían tener a los superdepredadores de su lado. El capitán Rodríguez, ahora ascendido a almirante y al mando del nuevo perímetro de defensa de Saúl, revisó los informes de inteligencia de todo el espacio humano. La rebelión de la IA de Europa había sido completamente aplastada. Las disputas coloniales de Marte se habían resuelto mediante negociaciones, respaldadas por una fuerza abrumadora, y los conflictos por la minería del cinturón de asteroides habían terminado cuando todas las partes comprendieron que desafiar la supremacía militar humana era una apuesta perdida. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de acuerdos de protección de más de 30 especies diferentes, informó su oficial de inteligencia.
La mayoría ofrece importantes intercambios tecnológicos, acuerdos comerciales o concesiones territoriales a cambio de paquetes defensivos contra posibles agresores. Rodríguez asintió pensativo. La humanidad se había convertido en la policía galáctica casi por accidente, simplemente respondiendo a una llamada de auxilio. Sus capacidades militares, desarrolladas durante siglos de lucha en un mundo mortal y luego refinadas mediante brutales guerras coloniales, habían demostrado ser abrumadoramente superiores a cualquier otra cosa en el espacio conocido. La DRA. Taylor, quien ahora lideraba la iniciativa conjunta de investigación médica Zari humana, había realizado descubrimientos notables sobre las diferencias fisiológicas entre las especies del mundo mortal y las del mundo jardín. Sus informes describieron claramente por qué los humanos habían demostrado ser tan efectivos en combate en comparación con otras civilizaciones. El soldado humano promedio posee una densidad muscular, velocidad de reacción y tolerancia al dolor que supera con creces a la mayoría de las demás especies, explicó al Consejo Conjunto. Esto no se debe a que seamos naturalmente superiores, sino a que evolucionamos en un mundo que mataba a todo lo que no fuera lo suficientemente rápido, fuerte y resistente para sobrevivir a amenazas constantes. Mientras tanto, las flotas de exploración humanas habían comenzado a cartografiar las regiones anteriormente controladas por el Imperio Krex, descubriendo las ruinas de docenas de civilizaciones conquistadas y liberando a innumerables supervivientes de los campos de trabajo esclavo. Cada población rescatada se sumaba a la creciente coalición de especies que buscaban en la humanidad protección contra los diversos imperios depredadores que acechaban en los rincones más oscuros de la galaxia. La embajadora Sullivan concluyó su reunión con el representante Quintile con una declaración simple, pero profunda que sería citada en los círculos diplomáticos durante generaciones. La galaxia siempre ha estado dividida entre depredadores y presas. Lo que ha cambiado es que ahora las presas tienen guardianes que son mejores depredadores que cualquier cosa que las cace. La era de la expansión humana en la civilización galáctica no había comenzado con la conquista ni la colonización, sino con el simple acto de responder a una llamada desesperada de ayuda. La transmisión de emergencia de los Celari había traído la salvación, aunque de una forma más aterradora y efectiva que cualquier especie pacífica. Los seres apacibles de la galaxia por fin contaban con protectores que comprendían que, a veces, la única manera de preservar la paz era estar preparados para la guerra.